Hola, en el video anterior habíamos hablado sobre el origen de la civilización. Eh, Indicamos cómo cuando la humanidad logró alcanzar ciertos avances importantes, como fue el descubrimiento de la ganadería y la agricultura, que le permitieron sedentarizarse, pues en esta sedentarización, eh, gracias a esa sedentarización y al dominio del territorio, pues la humanidad empieza a dominar y a transformar la naturaleza, pero también empieza a transformar la propia sociedad, al punto que la sedentarización, pues habíamos dicho que dejaba atrás la humanidad la horda nomádica y pasó a conformar una nueva forma de organización social denominada tribu. Pero además, en esa tribu también encontramos el origen del Estado. Es decir, la sociedad, luego de la sedentarización, se organizó en torno al Estado. Y eso es importante para la materia que estudiamos. Igualmente, el fenómeno del poder sufrió una transformación porque el criterio en función del cual se determina quién manda y quién obedece deja de ser la fuerza física y pasa a ser la experiencia. Igual, se pasó del ejercicio del poder por un órgano monocrático que era el más fuerte a un órgano colegiado que era el Consejo de Ancianos. Eh, entonces vemos cómo se pasa al criterio del poder de la fuerza a la experiencia y además de una figura monocrática a una figura colegiada para ejercer el poder. Entonces fueron las evoluciones o la evolución que fue teniendo la sociedad humana. Bueno, luego vino otro acontecimiento importantísimo para el desarrollo de la sociedad humana que fue la civilización. Es decir, si vemos el desarrollo de la sociedad humana, pues empieza por la horda, luego la tribu, después la civilización. Pero la civilización o el portal que permite o que permitió que la humanidad pasara a la civilización, como lo indicamos en el video anterior, fue la escritura. La escritura, cuando las sociedades pues, lograron sedentarizarse, dominar ganadería, agricultura y además dominaban la escritura y otros detalles como la organización, entonces se consideraban sociedades civilizadas. Sociedades civilizadas. También habíamos dejado indicado en el video anterior que la civilización eh, fue la que permitió que la humanidad transitara de la prehistoria a la historia. Es decir, con el origen de la civilización arrancó la historia. Arrancó la historia. Entonces, aquí es importante porque eh, tan trascendental, tanta trascendencia, tanta importancia le han asignado los científicos, los académicos que se han encargado a desarrollar estas materias a la civilización que le atribuyen ese cambio de la prehistoria a la historia precisamente a ese hecho de la civilización de la sociedad humana. O sea, la revolución agrícola, la revolución ganadera, o el inicio de la ganadería, el inicio de la agricultura, la sedentarización, a pesar de que fueron de una importancia magnánima para la humanidad, no sacaron al ser humano de la prehistoria, sino que fue la civilización, o más concretamente la escritura, la capacidad de poder escribir el lenguaje, lo que abrió ese portal para que la humanidad saliera de la prehistoria y pasara a la historia. Así pues, en esos términos podemos definir a la historia eh, como aquella ciencia que estudia el origen y la evolución de la civilización humana. Quiere decir pues que la historia va a tener como objeto de estudio la civilización humana. Eh, entonces, así pues salimos del análisis de la prehistoria y pasamos al análisis de la historia. Pero para concluir con el tema del análisis de la prehistoria, pues vamos a enumerar las conclusiones o las grandes enseñanzas que a guisa de conclusiones nos dejó el estudio de la prehistoria.
o las reflexiones que nos deja el estudio de la prehistoria. En primer lugar, fíjense, habíamos platicado que la prehistoria, específicamente la horda nomádica, pues prácticamente nos revela cómo es la naturaleza humana. La verdadera naturaleza humana pues está ahí, en esa horda nomádica. Y esa naturaleza humana pues nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, que la sociedad humana es inherente a esa naturaleza humana. Como decía Aristóteles, el ser humano tiene ese instinto gregario que le hace buscar a sus semejantes y conformar una sociedad. Por ahí dice Aristóteles en un pasaje de su obra maestra, La Política, dice por ahí en un pasaje, el ser humano es un ser social. Se refiere a eso, el ser humano por naturaleza busca a sus congéneres para conformar una sociedad. Entonces, así pues, la sociedad es inherente a la naturaleza humana. Vemos otro tema que en aquella sociedad tan primitiva y tan temprana de la humanidad como lo fue la horda nomádica, también estaba ya organizado el fenómeno del poder. Quiere decir, había individuos que mandaban, había individuos que obedecían. Es decir, había un fenómeno del poder, un fenómeno político. Entonces quiere decir que el poder también es inherente a la naturaleza humana. Quiere decir que en la sociedad humana, que es natural, igual espontáneamente pues van a surgir relaciones de poder, es decir, alguien que manda y otros que obedecen. Así pues, el poder también es inherente a la naturaleza humana. Hay otro dato interesante aquí, que también resulta que el derecho es inherente a la naturaleza humana. Porque, digamos, los individuos de la horda nomádica también tenían derechos. Entonces resulta que el derecho también es inherente a la naturaleza humana, pero no quisiera extenderme mucho en este tema. Y conforme va evolucionando la sociedad humana, se sale de la horda y entramos a la tribu. Todavía estamos hablando de la era prehistórica. Nos damos cuenta que con la sedentarización aparece la tribu, la forma de sociedad cambia de la horda a la tribu, y en la tribu aparece el Estado. Y aquí nos deja otra enseñanza la prehistoria, porque nos enseña que el Estado, producto de la sedentarización, y la sedentarización a su vez producto de transformaciones que hace el ser humano sobre la naturaleza gracias a la ganadería y a la agricultura. Entonces, quiere decir esto que el Estado es producto o es consecuencia de ese proceso de transformación que hace el ser humano sobre la naturaleza. Transformación y dominación que hace el ser humano de la naturaleza gracias a la acumulación de miles de años de experiencia de recolectores y cazadores. Entonces resulta que el Estado no es inherente a la naturaleza humana, sino más bien es un producto artificial que nace gracias a la transformación que hace el ser humano de su entorno natural, gracias al dominio de la naturaleza vía la ganadería y la agricultura. Entonces el Estado sí resulta ser algo artificial a la naturaleza, algo artificial, algo que no es inherente a la naturaleza del ser humano. La sociedad sí es natural, el poder también, incluso el derecho, pero el Estado resulta que no, es artificial. Otra gran enseñanza. Así que con estas enseñanzas de la prehistoria pues daríamos por terminado el análisis de la prehistoria, y de aquí en adelante pasaremos únicamente a ver el estudio de la historia, el estudio de la historia. Entonces quiere decir que aquí en lo sucesivo veremos cómo se desarrolló el pensamiento político en las diferentes
etapas de la historia y cómo se desarrollaron las relaciones internacionales en las diferentes etapas de la historia. Por eso es importante recordar acá un punto que nos va a ser cardinal para poder entender el curso de aquí en lo sucesivo. Y vamos a recordar cómo es que el paradigma del estructural funcionalismo divide las edades de la historia para su estudio. Aquí el estructural funcionalismo divide la historia para su estudio en la edad antigua, la edad media, el renacimiento, edad moderna, edad contemporánea y edad postmoderna. Entonces, el resto del curso pues va a consistir en el análisis de cómo fue el pensamiento político en la edad antigua, cómo fue el pensamiento político en la edad moderna, cómo se transformó en el Renacimiento, cómo se configuró una cosa diferente en la edad moderna. Ese va a ser el curso para el caso de la ciencia política. Para el caso de las relaciones internacionales, pues vamos a ver lo mismo. Cómo fueron las relaciones internacionales en la edad antigua, cómo fueron las relaciones internacionales en la edad media, cómo fueron las relaciones internacionales en la edad moderna y en la edad contemporánea. Entonces, así es como va a evolucionar el decurso de nuestra materia. Bueno, entonces, para empezar a platicar sobre el tema de cómo fue el pensamiento político en la edad antigua, pues vamos a iniciar haciendo una retroalimentación de un tema que se esbozó en el video anterior. Y es que recordarán ustedes que, como quedó indicado en el video anterior, la primera civilización de la cual existen registros arqueológicos hasta el día de hoy fue Sumeria. Como indicamos en el video anterior, pues Sumeria geográficamente se ubicó en lo que actualmente es Irak. Pero había una extensión de tierra más amplia que Sumeria, y dentro de la cual estaba Sumeria, que ya fue ampliamente estudiada por los antiguos griegos, que era una extensión de tierra que está entre los ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos Tigris y Éufrates son muy famosos, nacen en Turquía, en la actual Turquía, y desembocan en el Golfo Pérsico. Y una extensión de tierra, o la extensión de tierra que está entre esos dos ríos, pues es a la que los griegos le denominaron Mesopotamia. Mesopotamia, pues de su etimología griega, quiere decir tierra entre ríos. Entonces, toda esa franja territorial que yace entre los ríos Tigris y Éufrates, denominada Mesopotamia por los griegos, pues esa es la cuna de la civilización, porque ahí nació la civilización. Ahí nació, por ejemplo, Sumeria, pero después de Sumeria, en ese mismo territorio, nacieron otras civilizaciones, por ejemplo, Caldea, Asiria, Babilonia, Persia, por mencionar las más famosas. Posteriormente, afuera de Sumeria, aparecieron otras civilizaciones, la más famosa, por ejemplo, Egipto, a las que podemos denominar también civilizaciones orientales. Bueno, hablando de la materia de la ciencia política, pues no vamos a platicar cómo fue la organización política o cómo fue el pensamiento político en cada una de esas civilizaciones, sino más bien vamos a hacer una exposición de características generales que abarcan a todas estas civilizaciones en su aspecto político. Por ejemplo, bueno, se los voy a explicar de otra manera. Fíjense que en el video anterior
Y en el esbozo de este video, pues hemos hablado de la civilización destacando sus aspectos positivos. Destacando sus aspectos positivos. Por ejemplo, hemos dicho que la civilización fue un acto tan trascendental que hizo que la humanidad saliera de la era prehistórica y transitara hacia la historia. O sea, hemos destacado como una gran virtud para la humanidad. Pero aquí les quiero resaltar algunos aspectos negativos de la civilización. Pues como todo en la vida, pues cada situación acarrea cosas positivas y cosas negativas. La civilización le pasó lo mismo. Hemos hablado hasta el momento solo bondades sobre la civilización, pero la civilización también trajo aspectos negativos. ¿Cómo les parece a ustedes que hablamos que todavía en la civilización la humanidad subsistía de la agricultura y la ganadería? Entonces resulta que un bien muy preciado por las civilizaciones primitivas o las primeras civilizaciones fue la tierra o el territorio. Entonces se les ocurrió, o mejor dicho, eso desató una cosa que fue muy negativa para la humanidad, que fue la codicia, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque ya aclaramos de que lo más importante un aspecto muy importante para las civilizaciones antiguas era el territorio o la tierra. Porque vienen de la ganadería y la agricultura, pero resulta que después se dan cuenta que otra civilización tenía mejor territorio que ellos. Pensemos en terrenos más fértiles, o en mejores pastos para la ganadería, o más fuentes de agua, o más planicies. Bueno, y entonces se les despertó la codicia de querer el territorio de otra civilización. Entonces eso hizo que se dieran relaciones entre las civilizaciones, lo que hoy llamaríamos relaciones internacionales entre las civilizaciones. Relaciones entre las civilizaciones. Y tristemente, esas relaciones se dieron para la guerra. Se dieron para la guerra. La historia antigua, pues, o la antigüedad, se va a caracterizar por un permanente estado de guerra. La guerra era algo común en la edad antigua. Entonces se van a relacionar estas civilizaciones para la guerra. ¿Por qué? Por la codicia de una civilización militarmente más fuerte para conquistar el territorio de otra civilización. O sea, para quitarle el territorio a otra civilización. Y en eso se daban relaciones de guerra. Bueno, y digamos ya se da la guerra, y después de la guerra había un ganador y un perdedor. Obviamente el ganador se quedaba con el territorio de la civilización que había perdido esa guerra. Pero una vez había perdido la guerra, el perdedor, valga la redundancia, al que había conquistado la otra civilización, decía, bueno, pero si ya les ganamos la guerra, ahora hagamos que trabajen ese territorio que era de ellos, pero para nosotros. Y aquí pues entra en escena un horrible producto de la civilización, que fue la esclavitud. Bueno, el primero que entró fue la conquista, ¿no? Con la conquista de una civilización por otra para quitarle su territorio. Pero después también se interesaron sobre el territorio, en la población de esa, o en la sociedad, o en la comunidad de esa civilización, y sencillamente los esclavizaban. Y aquí tenemos dos fenómenos característicos de la antigüedad. Uno fue el imperialismo, o sea, una civilización poderosa queriendo conquistar a otras más débiles para quitarle su territorio, y también eso fue el imperialismo, y también surgió otro fenómeno espantoso que fue la esclavitud. Porque en ese encuentro bélico que se daba, no se conformaron solo con quitarles el territorio, sino también por
esclavizar a la población de esa civilización para que trabajara ese territorio u otros territorios para la civilización conquistadora. Entonces, esas van a ser dos características de las relaciones internacionales de la antigüedad. El imperialismo y la esclavitud. Y también ese imperialismo y la esclavitud también va a ser característico de la política en la Edad Antigua. Y esto va a tener un impacto grande en el fenómeno del poder. Que vamos a hacer una recapitulación. Habíamos dicho que este fenómeno del poder en la obra nomádica se reducía en base a la fuerza, una fuerza física. En la tribu se resumía en la experiencia y que además se había pasado de un órgano monocrático de la horda a uno colegiado en la tribu, que era el Consejo de Ancianos. Eso es una evolución, una madurez en cuanto a cómo determinar el fenómeno del poder o cómo determinar quién manda y quién obedece, en base a criterios más sofisticados, objetivos y justos incluso. Pero en la civilización, cuando empiezan estas primeras civilizaciones a relacionarse entre sí, pero por unas relaciones bélicas o beligerantes de guerra, relacionadas con la conquista de territorios y la esclavización de las poblaciones, prácticamente nuevamente se vuelve a una especie de ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque una civilización más fuerte quería conquistar a otra más débil. Entonces nuevamente se vuelven a relaciones de fuerza, donde va a mandar nuevamente el más fuerte. Y esto hace que, o esto hizo que el criterio en función del cual se determinaba quién mandaba y quién obedecía, pues cambiara. Ya no fuera la experiencia, ya no fuera un cuerpo colegiado, sino que las primeras civilizaciones empezaron a preferir ser dirigidas por el más fuerte otra vez, pero no el más fuerte físicamente, sino el más fuerte militarmente, el más hábil militarmente, el mejor general, el que tuviera mejor forma para liderar a la civilización contra los ataques de sus posibles enemigos. Entonces prácticamente se da un regreso a la ley del más fuerte. Y las civilizaciones prefieren ser dirigidas no por un grupo de ancianitos con más experiencia, sino por un más fuerte, pero más fuerte entendido en términos militares. Es decir, por el mejor general. Y ya no por un consejo de ancianos, sino que le devuelven el poder otra vez al más fuerte, pero ya no es el más fuerte físicamente, sino el más fuerte militarmente. Pensemos, por ejemplo, en el mejor general, en el que mejor pueda dirigir a esta civilización en la guerra contra otras civilizaciones que pretenden conquistarlo. Entonces ahí surge la necesidad de volver otra vez al poder del más fuerte. Y regresan otra vez a una figura monocrática, es decir, al poder dirigido por una sola persona. Y pues es un retroceso en cuanto a determinar el fenómeno del poder. Y así vemos que se da en la ciencia política este cambio en el fenómeno del poder, de que va el poder a ser dirigido por una persona y va a ser más fuerte desde el punto de vista militar. Y en el ámbito de las relaciones internacionales, pues vemos que las civilizaciones van a entrar a relacionarse entre sí, pero van a entrar a relacionarse en términos de guerra. O sea, van a relacionarse para la guerra. Una civilización va a querer conquistar a la otra, para quitarle su territorio y esclavizar a su población. Entonces vamos a ver en la edad antigua que se dan estas características en la ciencia política y en las relaciones internacionales. Bueno, y además en las relaciones internacionales se va a dar ese fenómeno del imperialismo, o sea, una civilización que va a querer conquistar, y de hecho va a lograr conquistar a las demás hasta formar un imperio, en base a la ley del más fuerte, ¿no? El pez grande comiéndose al pez chico. Entonces se va a dar ese fenómeno de imperialismo de la antigüedad y esas relaciones internacionales que básicamente se daban para la guerra.
Entonces, en este tema del imperialismo y de la querer conquistar, de ese ímpetu por querer eh, conquistar otros territorios de otras civilizaciones, pues surge esta idea este fenómeno del imperialismo, sobre el cual quiero abundar algunos detalles más. Por ejemplo, Sumeria, se dice que Sumeria careció de este ímpetu imperialista. Los sumerios se dedicaron a su agricultura, a su ganadería, a su urbanización, que los hizo famosos. Ellos fueron los primeros en construir los zigurats, por ejemplo, que eran una especie de pirámides, que eran así como recortados de la punta, solo tenían esa forma de prisma en la base y ahí se quedaban, destinados para fines religiosos. Y a esto se dedicaron tranquilamente, a su ganadería, a su agricultura, a su urbanización o arquitectura, a desarrollar su religión, su escritura, pero no se tienen registros de que los sumerios hayan querido conquistar o hayan conquistado los territorios de otras civilizaciones o que hayan esclavizado a otras civilizaciones. Ese fenómeno todavía no se dio en Sumeria. Después hubieron otras civilizaciones como Caldea que ya tuvieron esas intenciones, y principalmente Asiria. Asiria ya fue una civilización que sí se dedicó a conquistar el territorio de otras civilizaciones y a esclavizar. Asiria ya tiene registros de eso. Y la sucesora de Asiria, peor que fue Babilonia. Babilonia sí fue un imperio, pues el imperio babilonio que conquistó prácticamente toda la Mesopotamia, que tenía un montón de civilizaciones. Conquistó todas. Babilonia sí ya inclusive conquistó algunas civilizaciones ya afuera de Mesopotamia. Afuera de Mesopotamia. Entonces fueron imperialistas, pues. Fueron imperialistas las civilizaciones antiguas. O sea, por el caso de Sumeria, pero por lo demás, todas tuvieron ese ímpetu imperialista. Bueno, entonces hasta el momento vemos dos características de las relaciones internacionales en la antigüedad, que eran imperialistas y además eran esclavistas. Pero estas dos características también se las podemos asignar a la ciencia política de la antigüedad, que también era imperialista y era esclavista. Pero específicamente para el tema de la ciencia política todavía podemos agregar dos características más. Una de esas características va a ser el poder ejercido por una figura monocrática, y la otra característica va a ser y la otra característica va a ser la teocracia. Esas dos características agregamos a las que ya mencionamos del esclavismo y el imperialismo, que va a ser, repito, el poder monocrático y además la teocracia. Sobre estas dos me voy a pronunciar a continuación por separado. En el caso de la monocracia o del poder monocrático, pues ya habíamos hablado algo al inicio. Consiste en que el poder regresa a ser ejercido por una sola persona, así como era en la horda nomádica, por una sola persona. Esta palabra monocracia pues viene de dos raíces griegas. Monos significa uno y arcos significa poder. Entonces monocracia significa poder de uno. Entonces por eso hablamos de que las civilizaciones antiguas tuvieron una figura monocrática que ejercía el poder. Esta figura monocrática pues se le llamaba rey, se le llamaba emperador, se le llamaba faraón en el caso de los egipcios, pero una figura monocrática, uno ejercía el poder. Y el criterio para asignar el poder era la fuerza militar o el liderazgo militar.
Es decir, las civilizaciones antiguas querían ser dirigidas por alguien que fuera el que tuviera mejor capacidad para dirigirlos en la guerra. El mejor general, habíamos dicho. Entonces, a ese querían que fuera el líder. El que mejor supiera dirigir a la civilización en la guerra, porque eso significaba que era el que los iba a tener primero libres de la esclavitud y en segundo lugar los iba a garantizar en su territorio, que no se los iba a quitar a otra civilización. Un ejemplo interesante de esto pues lo encontramos en la Biblia, que hablo de ella porque es el documento que tenemos más antiguo, con que tenemos más relación nosotros por la formación religiosa que hemos tenido en estas latitudes del mundo. Entonces, en la Biblia hay un pasaje interesantísimo, que si mal no recuerdo está en el libro de los Reyes, y acaba la transición del periodo en que los israelitas eran liderados por ¿cómo se llama? Por profetas, y pasan a ser dirigidos por reyes. Pero lo interesante aquí es que el pueblo de Israel le pide a su profeta de turno, que si mal no recuerdo era Samuel, le pide el pueblo que quieren un rey. Y Samuel les dice, pero si aquí estoy yo, que soy el profeta, que soy el que los dirige. Le dijeron, sí, pero queremos un rey. Querían un rey, decían, queremos un rey fuerte, porque todos los demás pueblos tienen reyes, nosotros queremos un rey fuerte, que sea capaz de defendernos de la esclavitud. Entonces es más o menos en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ellos querían tener un rey fuerte militarmente que los defendiera de otras civilizaciones que podían esclavizarlos, o de otros pueblos que podían esclavizarlos. Pero eso viene a ejemplificar muy bien esto que estamos explicando sobre la figura monocrática, y que esa figura monocrática a su vez era, digamos, legitimada por su poder militar, por el liderazgo que podía ejercer dirigiendo a ese pueblo, a esa civilización en la guerra. Eso era de vida o muerte, pues no de vida o muerte, sino que marcaba la diferencia entre la libertad y la esclavitud, entre conservar el territorio y perderlo, inclusive la misma libertad personal, pasar de ser hombre libre a ser esclavo. Así que en ese contexto quiero que entendamos esto de la figura monocrática, cómo se legitimaba por la fuerza militar. En segundo lugar, habíamos hablado de la teocracia. Esto va a ser un fenómeno muy distintivo y además muy interesante. Bueno, los demás también son interesantes, de la política en la Edad Antigua, este tema de la teocracia. ¿En qué consistió la teocracia? Bueno, veamos. Nuevamente esta palabra viene de dos raíces griegas. Teos, que significa religión o Dios, y kratos, que significa poder. Entonces es como decir poder de la religión, ¿no? O poder de los religiosos. Fíjense que la antigüedad se va a caracterizar porque el conocimiento va a estar dominado por el misticismo, por el dogma. Hablamos de una época prefilosófica y mucho, mucho antes de la edad científica, pues. Entonces, esta era una época en que el conocimiento está dominado por el misticismo y el dogma. Entonces, por esa razón, ahí se originó la teocracia, pues. La teocracia quiere decir, para no extenderme mucho en ese tema, teocracia quiere decir que para los antiguos, fíjense, la política, el derecho y la religión eran una misma cosa. Las civilizaciones antiguas no hacían diferencia entre política, religión y derecho. Para nosotros esas son cosas diferentes, para ellos era lo mismo. Eso significa la teocracia. Para ellos era lo mismo. Es decir, para ellos un texto religioso también contenía textos políticos y textos jurídicos. Y nuevamente vuelvo al ejemplo
del pueblo de los israelitas, de los judíos. Por ejemplo, sus instituciones políticas, digamos, están en un libro religioso que es la Biblia. Ya les puse un ejemplo, cómo se pasa de a través de los profetas a los reyes. Instituciones políticas, ¿no? Del profeta, que antes era líder religioso, pero también líder político, se pasa a los reyes. Y antes de los profetas, pues tuvieron a los jueces, y antes tuvieron a los patriarcas, también líderes religiosos y a la vez líderes políticos. O sea, no veían ellos diferencia entre religión y política. Pero si vemos desde el punto de vista del derecho, igual las normas jurídicas del pueblo antiguo de Israel, pues igual estaban en la Biblia. Por ejemplo, los 10 mandamientos, o el Deuteronomio, que tiene muchas disposiciones que hoy pasarían por jurídicas, o que en aquel tiempo eran los que regulaban desde el punto de vista jurídico la sociedad, en un mismo texto y un texto religioso. Entonces, esta confusión entre religión, política y derecho, en primer lugar, tenían ese efecto, que los antiguos no diferenciaran entre religión, política y derecho. Ellos no distinguían, pero eso era lo mismo. Era lo mismo. Les vamos a poner otro ejemplo más drástico de teocracia. Los egipcios, para los egipcios, el líder político, ellos le llamaban faraón. Pero para ellos el faraón era Dios también. Para ellos su faraón era un dios, era una deidad. Era su líder político, pero también era un dios. Entonces, ahí era una teocracia extrema, pues donde pensaban que su líder político era Dios. La teocracia que pusimos antes de ejemplo, que era la teocracia de los judíos o del pueblo de Israel, no era una teocracia tan extrema como la de los egipcios, porque digamos en la teocracia israelita, el líder político siempre está por debajo de Dios. Es decir, el líder político, una cosa impresionante de la política antigua de los israelitas, es que ellos ya reconocían un límite al poder, al líder político, un límite al poder político, porque ellos decían que el líder político no puede sobrepasar, digamos, las normas divinas o las sagradas escrituras, y que siempre está por debajo de Dios. Ellos reconocían una diferencia entre el líder político y Dios, aunque sí reconocían que su líder político era puesto por Dios. El caso de los patriarcas, de los jueces, de los profetas, inclusive de los reyes, se dice que el primer rey fue, si mal no recuerdo, el rey Saúl, puesto por Dios. Entonces, esa es teocracia, pues, en dos diferentes versiones. La versión israelita, que es, digamos, más objetiva, que va a encontrar una diferencia entre Dios y el líder político, y que va a reconocer que su líder político terrenal, digamos, está sometido o está por debajo de las normas divinas, de las sagradas escrituras. Una idea genial, porque es una idea de someter el poder a algo, en este caso a una norma divina, que eso va a ser después algo de la antigüedad, ese esfuerzo de someter el poder a un límite. En aquel tiempo ese límite era, pues, digamos, las sagradas escrituras o la voluntad divina o el mismo Dios. Entonces, en este ejemplo de teocracia israelita, que fue el único del caso de la antigüedad, el poder del líder político, digamos, terrenal, estaba por debajo de las normas divinas o de las sagradas escrituras y por debajo de Dios. En otro caso extremo, que está hacia el otro lado, o hacia el otro extremo del espectro de clasificaciones, es por ejemplo la de los egipcios, que para ellos su faraón era faraón rey, perdón, era faraón dios. El faraón para ellos era un dios. Entonces, ellos sí no reconocían ningún límite al poder del faraón. Para ellos el faraón no estaba limitado por nada. Si él mismo era Dios, ¿qué podía haber de límite sobre Dios? Ninguno. Entonces era un poder sin ningún límite en ese tipo de teocracia, que fue el modelo de la mayor parte de las teocracias antiguas. Los persas, por ejemplo, tienen la misma idea de que su rey era Dios, igual que los egipcios. Entonces,
ahí se dan estos dos ejemplos diferentes de teocracia. Pero el más representativo de toda la Edad Antigua era más el estilo egipcio. Era más el estilo egipcio. Eh, entonces esa teocracia va a ser otra característica de, de la política en la antigüedad. La teocracia. Entonces, la teocracia significaba además que la persona que ejercía el poder político o bien era el sumo sacerdote, como el caso de los judíos, o bien era Dios mismo, como el caso de los egipcios. Entonces vemos ahí cómo se confunde la religión y la política y el derecho. Se confundía la figura del líder político con el líder religioso. Además, se consideraba que el líder político o era Dios mismo, caso de los egipcios, o había sido puesto por Dios, caso de los israelitas, o, o era el sumo sacerdote. Entonces siempre estaba mezclada religión, política, derecho, y eso es fenómeno que hemos llamado teocracia. Entonces, recapitulando, para el caso de las relaciones internacionales en la antigüedad, pues vemos que es un poco triste la historia porque se da una relación entre las civilizaciones, sí, pero en su mayoría estas relaciones se daban para la guerra. Se daban para la guerra. Es decir, una civilización se relacionaba con otra, pero para la guerra. Porque se daba el fenómeno del imperialismo, por cuya virtud una civilización quería conquistar a la otra para quitarle su territorio y lo peor del caso es para esclavizar a su población. Entonces ahí tenemos esa característica de imperialismo. La otra característica va a ser la esclavitud. Las relaciones internacionales de la antigüedad pues van a estar caracterizadas por la esclavitud. Es decir, una civilización queriendo esclavizar a la otra. Íntimamente relacionado esto con el tema del imperialismo. Hablando de la ciencia política, pues en la política antigua van a darse también estas dos características de imperialismo, de esclavismo. De hecho, Carlos Marx a la edad antigua no le llama edad antigua, sino en modo de producción esclavista, haciendo énfasis en el esclavismo que caracterizó a esta edad de la historia. Pero en el caso de la ciencia política, además del imperialismo, además del esclavismo, vamos a sumar esa figura monocrática que ejercía el poder y además también vamos a agregar a la teocracia. Entonces, obviamente, por esa monocracia, esa teocracia y además el imperialismo va a hacer que la persona que tenga el poder pues sea vista literalmente como un dios, pues va a haber mucha diferencia entre el que tiene el poder y el que no. Imagínense una persona común y corriente que quedaba eclipsada totalmente ante el otro que todos pensaban que era Dios. Entonces, eso va a hacer que entre el individuo y el poder hay una diferencia literalmente celestial, ¿no? Uno elevado a la figura de Dios, en el caso del gobernante, y el otro pues era considerado como algo, ni siquiera alguien, sino algo al servicio del faraón Dios, digamos, ¿no? O del rey Dios. Entonces, esos eran los tristes colofones o las tristes conclusiones de la teocracia, pero en su versión, digamos, egipcia. La versión, digamos, de los judíos, que fue la única, fue la excepción a toda la teocracia de la antigüedad, pues no tenía esos extremos, no tuvo esos extremos, como ya lo explicamos. Bueno, pues entonces yo les dejaría hasta acá esta exposición del día de hoy y pues pueden dejar preguntas y comentarios aquí mismo en el espacio de comentarios de la plataforma de YouTube, pero recuerden que siempre tendremos una sesión para comentarios, preguntas y respuestas en otra oportunidad, así que les agradezco la atención. Hasta pronto.